La tierra ya no era como al principio. Los días pasaban, pero el corazón de los hombres se volvía cada vez más duro. La violencia llenaba los caminos, la injusticia se colaba en los hogares y la maldad se había vuelto costumbre. La Biblia dice que los pensamientos del ser humano eran continuamente malos y que la creación misma parecía gemir bajo ese peso. Dios observó la obra de sus manos y su dolor fue profundo, no porque hubiera perdido el poder, sino porque el amor había sido rechazado. En medio de ciudades ruidosas, de hombres que se burlaban de lo sagrado y de un mundo que había olvidado a su Creador, la tierra parecía caminar hacia su final. Pero entonces, en medio de esa oscuridad total, apareció una luz pequeña, casi imperceptible. Un hombre. Su nombre era Noé. No era rey, no era guerrero, no era famoso. La Escritura lo describe con pocas palabras, pero eternas. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Mientras el mundo corría hacia el abismo, Noé caminaba en dirección contraria. Mientras otros gritaban, él escuchaba. Mientras muchos destruían, él obedecía. Y fue entonces cuando el silencio se rompió. Dios habló, no con trueno, no con fuego, sino con una verdad que haría temblar el destino de toda la humanidad. El fin de toda carne ha venido delante de mí. Noé escuchó palabras que ningún hombre había oído antes, palabras de juicio, pero también de salvación. Dios reveló que la tierra sería purificada por aguas, que todo aquello que respiraba desaparecería, y que solo una cosa se levantaría como refugio: un arca, grande, extraña, incomprensible para su tiempo. Noé entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El mundo que conocía estaba a punto de terminar, y Dios lo había elegido para preservar el futuro. La pregunta ya no era si debía creer. La pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a obedecer, porque lo que Dios le pediría a continuación no solo desafiaría la lógica, sino también la paciencia, la fe y la burla de todo un mundo. Y así, con una sola orden resonando en su corazón, Noé dio el primer paso hacia lo imposible. La voz de Dios no dejó lugar a dudas. No fue un mensaje simbólico, no fue una advertencia vaga. Fue una instrucción clara, detallada, imposible de ignorar. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios habló de medidas, de alturas, de niveles. Habló de una ventana, de una puerta, de compartimentos. Cada palabra caía sobre Noé como un peso sagrado. No era una barca pequeña, no era un refugio improvisado. Era una estructura colosal, pensada para resistir algo que el mundo aún no conocía, un diluvio que cubriría toda la tierra. Noé escuchó en silencio. Podría haber preguntado por qué, podría haber pedido una señal, podría haber dudado, pero no lo hizo. La Biblia dice algo simple y devastador: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así comenzó. El primer golpe de herramienta sobre la madera rompió el aire quieto. El sonido se extendió por los campos, y con él las miradas curiosas. ¿Qué estás construyendo, Noé? ¿Un arca? ¿Para qué? ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Las risas no tardaron en llegar. Los comentarios sarcásticos se multiplicaron. Para muchos, Noé no era un hombre de fe, era un loco. Pero mientras el mundo se burlaba, la estructura crecía. Día tras día, tabla tras tabla, año tras año. El sol quemaba, el cansancio pesaba, y aún así, Noé seguía. Cada golpe era un acto de obediencia. Cada viga levantada era una declaración silenciosa. Creo en lo que Dios dijo, aunque nadie más lo haga. No había lluvia en el cielo. No había nubes oscuras. Nada indicaba que algo fuera a cambiar. Y sin embargo, el arca se alzaba como un testigo incómodo en medio de la tierra seca. Una pregunta comenzaba a flotar, invisible pero poderosa. ¿Y si Noé tenía razón? Porque mientras los hombres se reían, el tiempo avanzaba. Y sin que nadie lo notara,
El mundo se acercaba cada vez más al día en que las risas se apagarían y la puerta del arca se convertiría en la frontera entre la vida y el fin. El arca ya estaba terminada. Se alzaba inmensa sobre la tierra seca, silenciosa, como una pregunta sin respuesta. Durante años había sido motivo de burla. Ahora, sin embargo, algo había cambiado en el aire. Primero fue el silencio, luego el movimiento. Desde los campos lejanos, desde los bosques, desde lugares que ningún hombre había explorado, los animales comenzaron a aparecer. No corrían, no huían, caminaban, dos por dos, bestias grandes y pequeñas, aves del cielo, reptiles de la tierra. Cada uno avanzaba con una calma extraña, como si siguieran una voz que los humanos no podían oír. La risa se apagó. Los mismos que se habían burlado de Noé ahora observaban en silencio. Nadie los guiaba, nadie los empujaba. La creación misma respondía al llamado de Dios. Noé miraba y entendía. El tiempo había llegado. Uno a uno, los animales entraron en el arca. Cada especie ocupó su lugar, tal como Dios lo había dicho. Luego entraron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas, nada más. Afuera, el mundo seguía siendo el mismo, pero ya no lo era. Entonces ocurrió algo que marcaría para siempre la historia de la humanidad. Y Jehová cerró la puerta. No fue Noé quien la cerró. No fue una decisión humana. Fue Dios. El sonido de la puerta sellándose resonó como un eco final. Del lado de adentro había vida, obediencia y esperanza. Del lado de afuera, incredulidad. Y entonces, el cielo se oscureció. Nubes densas cubrieron el firmamento. El viento comenzó a soplar con una fuerza desconocida. El aire se volvió pesado, como si la tierra contuviera la respiración. La primera gota cayó, luego otra, y otra más. Por primera vez, el mundo conoció la lluvia. Las miradas se elevaron al cielo. Las dudas se transformaron en miedo. Pero ya era tarde. La puerta estaba cerrada, y nadie podía abrirla. El agua comenzó a caer con fuerza creciente, golpeando la tierra, los techos, los caminos. Los ríos se desbordaron. Fuentes profundas brotaron desde el suelo. El juicio había comenzado. Y mientras el mundo exterior entraba en caos, el arca se levantó suavemente sobre las aguas. Flotó, y con ella, el futuro de toda la humanidad. La lluvia no se detuvo. Durante días y noches, el agua cayó sin descanso, pero no solo venía del cielo. La tierra misma se abrió, y las fuentes del gran abismo brotaron con violencia. Ríos que antes daban vida ahora arrasaban con todo a su paso. Montañas que parecían eternas comenzaron a desaparecer bajo el avance imparable de las aguas. El mundo que el hombre había construido se desvanecía. Ciudades, campos, caminos, todo quedó cubierto. La Biblia dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra hasta cubrir aún las montañas más altas. No quedó nada que respirara fuera del arca. Todo lo que tenía aliento de vida pereció. Y entonces, silencio. Donde antes hubo ruido, gritos y movimiento, ahora solo quedaba el vaivén de las aguas. El arca flotaba sola sobre un océano sin orillas, como el último testigo de una humanidad que había ignorado la advertencia. Dentro del arca, Noé y su familia vivían en espera. No sabían cuánto duraría. No sabían cuándo terminaría. Solo sabían una cosa: Dios había sido fiel. Durante 40 días y 40 noches llovió. Luego, las aguas permanecieron sobre la tierra por muchos días más. El tiempo dejó de tener sentido. No había horizonte. No había señales, solo confianza. Hasta que finalmente, algo cambió. Un día, el movimiento del arca se volvió distinto. Ya no avanzaba sin rumbo. Se detuvo. Había tocado tierra. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Aún no era tiempo de salir. Aún no era tiempo de celebrar. El mundo exterior seguía cubierto, pero la destrucción había terminado.
Entonces Noé hizo algo simple y profundamente humano. Esperó. Envió un cuervo, luego una paloma, una vez y otra más, hasta que la paloma regresó con una señal pequeña, pero eterna, una hoja de olivo. La vida estaba regresando. El juicio había pasado. La esperanza comenzaba a asomarse. Pero aún faltaba algo. Aún faltaba escuchar, una vez más, la voz de Dios. Cuando Dios habló otra vez, no lo hizo con juicio, lo hizo con misericordia. Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. La puerta se abrió, la luz entró, y por primera vez en mucho tiempo, la tierra volvió a sentirse viva. Noé fue el primero en descender. El mundo que encontró era distinto, silencioso, limpio, como si la creación hubiera sido restaurada. Detrás de él, los animales salieron en orden, esparciéndose nuevamente por la tierra, obedeciendo el ritmo que Dios había establecido desde el principio. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, no fue sembrar la tierra, fue levantar un altar. Allí ofreció sacrificio al Señor, y el aroma subió como una expresión de gratitud. Dios vio el corazón de Noé y habló palabras que cambiarían el destino del mundo. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni destruiré todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, Dios hizo un pacto, no solo con Noé, sino con toda la humanidad y con toda la creación. Pondré mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y el cielo, que había sido oscuro y temible, se llenó de color. Un arco iris apareció, cruzando las nubes como un puente entre Dios y los hombres. No era solo belleza, era memoria, era promesa. Cada vez que la lluvia caiga, cada vez que el cielo se cubra, ese arco recordará que Dios es justo, pero también fiel y misericordioso. Así terminó el diluvio. Y así comenzó una nueva oportunidad. La historia de Noé no es solo una historia de agua y madera. Es una historia de obediencia en medio de la burla, de fe cuando nadie más cree, de salvación en medio del juicio. Y la pregunta sigue viva hasta hoy. Cuando el mundo se oscurece, ¿vas a caminar como todos o vas a caminar con Dios?